tanto que nos olvidamos de vivirlo, y que de vivirlo puramente, de vivirlo con todo, de vivirlo con todas nuestras fuerzas. Entonces, como les mencionaba, en segunda de Pedro 1:5 dice esto, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que a la fe hay que añadirle cosas. O sea, la fe, por decirlo de una manera práctica, es como el motor de todo esto. O sea, si yo no tengo fe, primeramente, difícil, si no tengo fe, así una fe de verdad en el Señor, y yo le añado conocimiento, quizás en algún momento me voy a estancar. Quizás en algún momento me va a faltar algo y en un momento me voy a sentir que no avanzo, porque la fe es como lo que necesitamos para que esto que hay en nuestro corazón, que esta creencia en Él avance. No sé si me estoy dando a entender. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que tanto yo como ustedes tienen promesas de Dios, tienen anhelos de Dios, tienen proyectos de Dios. Hay cosas en su corazón que arden por hacer para Dios, para que la gente conozca de Dios, para que la gente pueda experimentar lo que ustedes han vivido en el Evangelio. Pero me doy cuenta que muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dicho. Y eso produce dolor en el corazón de Dios. Por eso el Señor dice que sin fe es imposible agradarlo. Y esta semana lo pude entender y yo decía, pero Señor, si tantas veces igual te, no creo tus promesas, las cuestiono, las dudo por mi presente, eh, ¿por qué no te agrado? O sea, tú sabes que soy imperfecto. Y ahí el Señor me hablaba de que sin fe es imposible agradar a Dios porque sin fe, y si no le creemos a Dios, estamos produciendo dolor en su corazón. Entonces me cambia la perspectiva de ver una palabra profética en mí. O sea, me cambia la perspectiva, mi visión de vida, mi visión de cómo estoy viviendo el Evangelio. Porque ya no solamente creo por creer, sino que estoy diciendo, yo creo porque esto yo sé que le produce placer a Dios. Yo sé que no solamente le agrada, sino que produce alegría al corazón de Dios. Porque si Dios me dijo algo y yo le creo, yo sé que Él se contenta. Y yo todavía con mi esposa no somos padres, pero los padres me deben entender. O sea, si ustedes le dicen algo a su hijo, una promesa, o viceversa. Si hay algo involucrado entre ambos, entre padre e hijo, y ustedes ven que sus hijos le creen, el corazón suyo se alegra. O sea, es algo, no estoy hablando algo ficticio o algo que no pase. O sea, un padre que su hijo le obedece, el corazón de ese padre se alegra. Y cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él a través de palabras proféticas nos ha dicho parte de nuestro futuro. Y por ejemplo, yo veo las cámaras, no conozco a todos, pero sí conozco a la mayoría, y Dios le ha dado tremendas palabras de Dios.
de qué van a hacer en el futuro. Por ejemplo, no quiero exponer a todos, pero por ejemplo, Vivi, ella sabe que tiene un llamado a la política. Veo también, bueno, a mi esposa, veo a la Pao, veo a Pablito, veo a Pepe, veo a Nachita, a Alejandro que está ahí, abrigadito. Tenemos palabras de Dios. Ya sabemos más o menos cuál es el panorama. Pero muchas veces dañamos el corazón de Dios y traemos tristeza a su corazón porque ponemos duda. No, yo no voy a alcanzar eso porque me falta tanto. Yo quizás no voy a llegar a eso porque fallé en esto. Y quizás Dios te vuelve constantemente a confirmar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, pero por no tener esa constancia, por no tener ese corazón puro, por no tener, por ignorancia quizás, la sensibilidad de entender que cuando dudas, entristece el corazón de Dios, no porque seas malo, pero es porque todavía no te estás dando cuenta de lo que Él te dijo, es porque Él lo quiere cumplir a través de tu vida, porque Él te diseñó, Él te dio sueños, Él te dio anhelos, Él te dio gustos personales para que tú te puedas acercar a lo que Él destinó para tu vida. Pero generalmente traemos tristeza al corazón de Dios y Él como nuestro Padre se apena porque dice, yo soy un Padre bueno, yo quiero lo mejor para mi hijo, tengo preparado lo mejor para mi hijo, para mi hija, pero no puedo hacer nada si Él no lo cree. No lo puedo obligar a creer. Me imagino yo, no sé, el día de mañana, no sé si el Señor nos da muchos recursos con mi esposa y yo le digo, no sé, a mi hijo, oye, ¿sabes qué? Te compré un auto, te compramos un auto con tu mamá, te compramos un auto 0 kilómetros del año y es el que a ti te gusta. Y mi hijo, no sé, tiene 18 años. Y él me dice, no, papá, no te creo. No, pero hijo, mira, si estás fuera, tengo las llaves acá, pero necesito que lo veas con tus propios ojos. Y que mi hijo me diga, no, papá, ¿sabes qué? No te creo. Y cuando uno duda de un padre, es porque ve que constantemente no hay una vida consecuente. Entonces, obviamente nadie es perfecto, nuestros padres no son perfectos, ustedes como padres no son perfectos, pero el Señor me hablaba de esto, de acerca de la fe, pero me hablaba de que cuando uno no le cree, es porque todavía no hemos conocido a ese Dios maravilloso que es como un padre para nosotros. Y cuando uno duda, evidencia que todavía no conocemos a este Padre, que Él anhela lo mejor para nosotros, pero en nuestra mente, por nuestras malas experiencias, por quizá haber tenido unos malos referentes como padres, que eran maltratadores, que quizá eran un poco mentirosos, o quizá eran muy buenas personas, pero quizás trabajaban tanto que no podían estar presentes con su hijo. Pero quizás todavía tenemos un concepto del Padre como el concepto que tenemos de nuestros padres, que fallan, que se equivocan, que quizás a veces mienten para no traer dolor a nuestros corazones, pero eso evidencia que todavía no conocemos el corazón de Dios, que Él es bueno, que Él es amoroso y que Él es cercano. Entonces, dejando esto como base, yo quiero leer como el capítulo que en mi opinión habla de la fe absoluta y que habla de los héroes de la fe que no están alejados a lo que somos tú y yo. Gente con profecías, gente con promesas, gente con defectos, gente con miles de equivocaciones, igual que nosotros. Pero en el capítulo de Hebreos 11 marca nuestro corazón o nos marca un camino, que ellos también tenían promesas,
Y también en la historia de la Biblia vemos cómo ellos también se equivocaron mucho, tomaron malas decisiones, pero que en la Biblia, aquí en Hebreos 11, nos habla de que ellos eran héroes de la fe. En otras versiones dicen que ellos eran campeones, que eran campeones de la fe. Entonces quiero que leamos eso, porque quiero que leamos Hebreos 11 y yo la voy a leer en otra versión que está en inglés, pero que la traduje en español. Y, y creo que es necesario leerlo porque creo que es necesario que este tiempo vivamos una fe audaz, vivamos una fe que alegra el corazón de Dios, que ya no dudemos más de lo que Él nos ha dicho, que podamos ser salvajes con lo que Dios nos ha prometido y que seamos diligentes con lo que Él nos ha prometido. Y aquí cuando empecemos a leer este capítulo de Hebreos 11, se van a dar cuenta que aquí hay un patrón común, porque aquí habla de hombres de Dios que ustedes saben su historia. Saben la historia de Noé, saben la historia de Abraham, saben la historia de José, saben la historia de David, de Samuel. O sea, estamos hablando de personajes bíblicos que son muy conocidos, pero aquí hay un patrón común y que está hablando de la fe. Es que la fe tiene que ser accionada. Y a veces nos ponemos un poco místicos de que una palabra profética tan extraordinaria creemos que va a llegar mientras estamos sentados en nuestra casa, acostaditos. Y quizás suceda, pero quizás no. Pero por ende tenemos que accionar lo que Dios nos ha dicho y vemos que en el patrón de Hebreos 11, todos estos hombres accionaron algo, tuvieron que hacer algo, tuvieron que tomar decisiones. Quizás no va a ser de plano accionar físicamente, ya voy a ir a la calle, voy a viajar a tal ciudad, pero quizás accionar ayunando, quizá accionar velando por eso, militando en eso, orando en esa dirección. Espíritu Santo, ok, no sé cómo empezar, no sé cómo se hace, tengo miedo, tengo temores, pero en el nombre de Jesús yo me voy a meter en ayuno y en oración, no porque quiero un beneficio de eso, sino porque quiero discernir el tiempo. Entonces, como les mencioné, en Hebreos capítulo 11, en todo el capítulo, nos habla de grandes hombres de Dios, llenos de defectos, que en sus historias se equivocaron muchísimo. Y todos ellos tenían una palabra de Dios, todos. Y yo sé que aquí la mayoría tiene palabras proféticas para su vida. Quizás no saben cuál es su llamado, cuál es su ministerio o hacia dónde Dios los va a llevar, pero todos tienen algo. O sea, no hay nadie que pueda decir, ¿sabes qué? Yo soy un nada, soy un invisible, soy una nube, no sé. Eh, Todos tienen algo en su corazón. Todos tienen algo en su corazón que anhelan de Él. Quizás tú dices, yo no tengo nada, pero quizás algo anhelas de Dios. Es como, yo anhelo su amor. Entonces quizás Dios está colocando ese deseo de conocer su amor, porque en su momento tú vas a poder impartir y dar de gracia de ese amor. Entonces todos tenemos algo que entregar, todos tenemos algo que accionar, pero la fe tiene que ser el motor de nuestra vida, es el fundamento de nuestra vida y no es solamente un discurso aprendido, sino que la fe tiene que ser algo que vibre en nuestro interior. La fe no solamente es decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesucristo, yo soy cristiano, yo creo en su poder, yo creo en la Biblia. La fe tiene que ser algo que tu corazón vibre por eso. Porque si tu corazón no vibra en la fe en Jesucristo, difícilmente vas a poder accionar algo.
Y por eso generalmente tendemos a acostumbrarnos a vivir vidas pasivas, a ir solamente a la iglesia a escuchar un sermón, o solamente conectarse a Zoom, escuchar un mensaje, que, que oremos y listo. Entonces la fe, yo quiero que el día de hoy usted se le quede impregnado que la fe tiene que ser algo que vibre en su interior, que esa fe que arde en su corazón, que esa fe que haga que se enamore más de Dios, más de su palabra, más de su manifestación, más de su presencia. Cuando eso esté en nuestro corazón y en nuestra vida, va a pasar lo que pasa en segunda de Pedro 1:5 y que lo leímos, que fue que a la fe hay que añadirle conocimiento, virtud, dominio propio, etcétera, etcétera. Pero todo empieza con un corazón que lo desea, con un corazón que arde por él, que esa fe en Jesucristo que me dijo que quizás no veníamos de familias cristianas, que no teníamos quizás un lenguaje como eclesiástico, me encendió de tal forma que te hizo decir, chao con este mundo, chao con el alcohol, no voy a fumar más, no voy a tomar más. ¿Por qué? Porque esa fe como que despertó un deseo mayor que un vicio, que esa fe encendió algo tan grande en su vida y en su corazón que usted estuvo dispuesto y todos nosotros estuvimos dispuestos a dejar cosas con tal de que ese deseo que había en nuestro corazón tomara gobierno de nuestras vidas. Entonces ahora vamos a leer Hebreos 11 y esta es la versión La Pasión. Y, y yo sé que quizás es un lenguaje que se entiende más, quizás no es lo que dice literal, no sé, en el griego o en el original, si se puede, pero por lo menos se da a entender la idea de cómo tenemos que vivir esta fe. Y miren, y dice esto, ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en el fundamento necesario para adquirir las cosas que anhelamos. O sea que empieza diciendo que la fe hace realidad lo que esperamos y también lo que, lo que anhelamos. O sea, es el fundamento para poder llegar a nuestro destino. Entonces la fe no puede ser un discurso aprendido. La fe no puede ser, voy a la iglesia el domingo, voy a la iglesia el miércoles, voy al discipulado de mi iglesia, etcétera, etcétera. Listo, esa es mi fe. Yo tengo fe en Jesucristo porque creo en su palabra. Listo. No, esa no es una verdadera fe. La verdadera fe te debe llenar tu corazón de expectativa y de esperanza, y que esa fe es la plataforma que te va a llevar a lo que tú anhelas o a lo que Dios te ha prometido. Entonces seguimos y dice, es toda evidencia requerida para probar lo que aún no se ve. O sea, no solamente es una plataforma para llevarte a lo que Dios te prometió o a lo que tú anhelas de Dios, sino que es tan brutal esa fe que aunque tus ojos no lo vean, tú sabes que va a pasar, tú sabes que se va a cumplir. O sea, si Dios te ha prometido las naciones y tú dices, no tengo plata o dinero para moverme en mi ciudad y voy a salir afuera, ok, ¿eso qué significa? Es que Dios está evidenciando a ti, en ti y en mí como un buen padre diciéndote, oye, no estás teniendo esa fe que yo anhelo que tengas. Porque si tuvieras esa fe, no para reprocharte, no para votarte, no para juzgarte, sino como un buen padre amoroso que dice,
oh, yo estoy viendo esta debilidad en mi hijo, se lo voy a decir para que él tenga conciencia y se dé cuenta que yo anhelo algo mejor para él. Entonces vemos que esta fe que Dios quiere que vivamos, esta fe apasionada y audaz, no solamente nos va a guiar al destino que Dios tiene para nosotros, sino que nuestros ojos, aunque no vean nada, en nuestro corazón ya lo está visualizando. Si Dios prometió una familia, si Dios prometió una forma donde, cómo tú te ibas a mover, donde Dios te iba a llevar, donde Dios iba a hacer algo contigo, donde Dios iba a hacer un nuevo corazón, una nueva mente, y tú no ves nada, y Dios te ha prometido pureza en tu corazón, en tus pensamientos, en el área sexual, etcétera, etcétera, pero no ves nada. Esta fe en Jesucristo, esta fe que Dios nos habla a través del libro de Hebreos, nos está diciendo, esta fe que yo anhelo que tú vivas, te va a hacer ver desde otra perspectiva y desde otra forma. Entonces vamos a seguir. Y dice, este testimonio de fe es por lo que se encomendó a las generaciones anteriores. La fe nos empodera para ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder de las palabras de Dios. Habló y el reino invisible dio a luz a todo lo que no se ve. O sea, aquí Dios está diciendo, la fe empodera para ver que el universo fue creado y bellamente coordinado por el poder de las palabras de Dios. O sea, aquí está fundamentando aún más la importancia de que creamos con fe lo que Dios nos está diciendo. O sea, si por la boca de Dios fueron creadas todas las cosas, esas mismas palabras que Dios te dijo que te iba a llevar para allá, que ibas a vivir de tal forma, que tal y tal y tal y tal promesas, tal y tal profecías, esas mismas palabras que fueron pronunciadas para que Dios creara el universo, esas mismas palabras son las que Él trazó para tu vida y Él quiere que en este día tú vivas una vida en fe, sin cuestionamientos y que le tomes el peso que si Él te dio una promesa, que si Él te dio una profecía, si Él te dio algo que tú anhelabas en tu corazón o en tu vida, Él lo va a hacer. Pero es necesario que nosotros nos conectemos a la fuente. Es necesario que nosotros nos conectemos a la verdadera fuente que es Él. Y dice, la fe movió a Abel a elegir un sacrificio más aceptable para ofrecer a Dios que su hermano Caín. Y Dios lo declaró justo por su ofrenda de fe. Por su fe, Abel todavía nos da instrucciones hoy, a pesar de que hace mucho tiempo que murió. La fe trasladó a Enoc de esta vida y fue llevado al cielo. Nunca tuvo que experimentar la muerte. Simplemente desapareció de este mundo porque Dios lo promovió. Porque antes de ser trasladado al reino celestial, su vida se había convertido en un placer para Dios. En estos versículos vemos cómo una acción de Abel, de tomar una buena decisión, de accionar un sacrificio de la forma más pura para Dios, generó un impacto en su vida. Vemos también lo mismo en Enoc, donde él dice que su vida se convirtió en un placer para Dios. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión, él tomó una acción, Dios le dio una promesa, Dios le dijo que hiciera algo y lo hizo de la forma tan audaz, tan apasionada. Y ¿saben qué? Mirando a él, mirando lo que él dijo, mirando lo que el Señor estaba diciendo, porque me imagino que Enoc, yo creo que si Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? Te voy a llevar y no va a haber muerte, yo creo que Enoc hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, soy tan pecador, te fallo tanto, soy tan inconstante, nunca oro,
nunca ayuno, nunca leo la palabra, nunca medito en su palabra. Entonces vemos que estos hombres de Dios sabemos y tengo la seguridad que vivieron cuestionamientos, pero accionaron lo que Dios les había dicho. Accionaron con fe, con esa fe que empodera tu vida, diciendo, Señor, ¿sabes qué? Yo soy malo, Señor, no te he buscado lo suficiente, no he sido constante como me gustaría ser. Señor, todavía lucho con la ira, todavía lucho con la inmoralidad. ¿Sabes qué, Señor? Todavía lucho con la tibieza. Soy muy tibio, soy muy pasivo, pero ¿sabes qué? Voy a accionar con fe. Voy a accionar con fe. Voy a accionar con fe. Entonces sigue ahí y dice, y sin la fe viviendo dentro de nosotros, sería imposible agradar a Dios, porque nos acercamos a Dios en la fe sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de aquellos que le buscan con pasión. Entonces, bueno, este capítulo es súper como conocido, pero aquí dice esto, porque nos acercamos a Dios en la fe, sabiendo que Él es real, Él es verdadero y que Él recompensa la fe. O sea, toda acción que tú hagas con fe, de manera audaz, por muy mínima que sea, quizás no va a ser lo que tú esperas, quizás va a ser una acción que quizás tú digas, oh, quizás no fue con tanta pasión, con tanta audacia, pero aquí dice que Dios va a recompensar el haber accionado con fe, con lo que Él te había dicho. Entonces dice, la fe abrió el corazón de Noé para recibir revelación y advertencias de Dios sobre lo que estaba por venir, incluso cosas que nunca se habían visto, pero dio un paso adelante en obediencia a Dios y construyó un arca que lo salvaría a él y a su familia. Por su fe el mundo fue condenado, pero Noé recibió el regalo de Dios de la justicia que viene por creer. Yo le hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si ahora Dios le dice que haga un arca en este tiempo? Por ejemplo, estamos acá en Chile, en la zona centro, y no está lloviendo nada. Vemos sequedad, vemos sequía. O sea, que yo no sé, bueno, no sé cómo será en México, no sé si es igual, pero ¿qué pasaría si en este tiempo Dios te dijera, haz un arca de madera? Y ahí vienen las preguntas. ¿Estaríamos dispuestos a hacer algo quizás humanamente tan estúpido? Porque no olvidemos que la historia de Noé fue así. No llovía, había una sequedad en ese tiempo, estaba alejado del mar. O sea, tendríamos esa fe y a veces vemos la historia de Noé como un cuento para la escuela dominical de los niños, pero estamos hablando de que eso pasó. Entonces, ¿qué fe estamos teniendo en Jesucristo? ¿Qué Dios está colocando en nuestro corazón? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué profecías Él te ha dado? Y yo quiero que mientras seguimos leyendo esto, quiero que medite en esto. O sea, pregúntale al Señor, Señor, ¿estoy teniendo fe? ¿De verdad te creo? ¿De verdad creo que soy un profeta llamado a las naciones? ¿De verdad, Señor, tú me vas a llevar a la política y voy a impregnar de tu evangelio? ¿De verdad, Señor, soy ese adorador que dijiste que cuando tocara un instrumento la gente se iba a sanar emocionalmente y físicamente? Señor, de verdad han pasado tanto tiempo, han pasado los años. Señor, llevo 40 años en el Evangelio. ¿De verdad puedo ser alguien en ti?
Entonces yo quiero que mientras sigamos leyendo esto, usted medite en su fe, y que este sea una noche donde le pidamos perdón al Señor si nuestra fe no es lo que Dios espera de nosotros. Porque tampoco la fe es lo que yo espere de usted. A usted le debe dar lo mismo lo que yo piensa de usted o no. Aquí lo que yo sentía del Espíritu Santo es que a usted le importe lo que Él opine, lo que Él diga de usted. Esto no se trata de una competencia de ya, ¿quién tiene más fe que el otro? No. Esto se trata de qué es lo que el Espíritu Santo está colocando en tu corazón y cuán obediente eres tú a eso. Y con lo que Él te hable, tú lo acciones. Es tu obediencia a Dios. Es tu fe. No es una competencia. Somos hermanos. Somos un cuerpo. Entonces yo quiero que mientras sigamos leyendo esto, usted pueda seguir meditando en su fe. Voy en el versículo 8 y dice, la fe movió a Abraham a obedecer el llamado de Dios y dejar lo familiar para descubrir el territorio que estaba destinado a heredar de Dios. Le pregunto, si usted tiene una casa propia o de su familia y Dios le dice, ándate, y usted vive en la zona centro y se tiene que ir a la zona sur o a la zona norte, ¿usted haría lo que hizo Abraham? O mejor dicho, haríamos, me incluyo en esta pregunta, ¿estaríamos dispuestos? Y volvemos al mismo ejemplo. A veces vemos la historia de Abraham como la historia para los niños en una escuela dominical, que solamente lo vemos como una historia alejada, bonita, que nos habla de la fe, pero que si la llevamos a nuestro presente, confronta demasiado nuestra vida. Demasiado. Entonces, yo le pido que siga meditando en su fe. Y bueno, y dice, Abraham dio un paso de fe, vivió por fe como inmigrante en su tierra prometida, como si perteneciera a otra persona. Viajó por la tierra viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes estaban convencidos de que también eran coherederos de la misma promesa. Sus ojos de la fe estaban puestos sobre la ciudad de cimientos inconmovibles, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. O sea, por eso yo les decía hace un momento que ustedes y yo les debe dar lo mismo lo que yo puedo opinar de su fe. Yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Te falta fe. Y usted sabe lo que tiene que decir, con humildad obviamente, es como, no me interesa lo que diga David, lo digo con mucha humildad, no me interesa David tu opinión, yo quiero obedecer la voz de Dios. Porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? Anda a la derecha, pero quizá el Espíritu Santo está diciendo, no, anda a la izquierda. Entonces aquí dice que Abraham tenía puesta su fe en algo que era un cimiento inconmovible, cuyo arquitecto era Dios mismo. Entonces, nuevamente la pregunta es, mi fe en Jesucristo, mi fe como un hijo de Dios, que tiene al Espíritu en mí, al Dios creador de todas las cosas, ¿de verdad estoy creyendo lo que Él está diciendo? ¿O todavía estoy en el proceso de cuestionar? Y que es válido si tienes humildad de decir, ¿sabes qué, Señor? Todavía dudo, todavía daño tu corazón con mi duda, porque me lo has dicho tantas veces, pero me cuesta creer, porque no te he conocido aún. Y aquí dice,
La fe de Sara abrazó el poder milagroso de Dios para concebir a pesar de que era estéril y había pasado la edad de tener hijos, porque la autoridad de su fe descansaba en aquel que hizo la promesa y ella aprovechó su fidelidad. O sea, una anciana estéril y anciana. ¿Dónde estaba su fe? ¿Su fe estaba en la medicina? No. ¿Su fe estaba en su edad? No, porque humanamente no se podía. Su fe estaba puesta en aquel que le dio la palabra, porque dice que su fe descansaba en aquel que hizo la promesa. Yo le pregunto, usted hermana que tiene 60 años, ¿qué pasa si Dios le dijo que iba a tener un hijo a esa edad? Y nuevamente el ejemplo es súper extremo, pero lo mismo. Vemos esta historia como si fuera para los pequeñitos, como para que ellos entiendan el mensaje de Jesucristo, de que hay que tener por fe, pero si lo llevamos ahora a lo tangible, a nuestra vida, esta historia significa que una viejita de 60, 70 años, o quizás más, eh, queda embarazada. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la lógica? ¿Qué pasa con lo que es imposible? Por eso nuestra fe debe estar descansando en aquel que la dijo, porque ese descansar en esa fe hace que empecemos a introducirnos en este ambiente de que nada es imposible. Y en ese ambiente y en esa atmósfera donde nada es imposible, voy caminando hacia mi destino. O sea, si yo descanso en esto, así como descansó aquí esta sierva, esta viejita, que le dijeron que iba a tener un hijo, que iba a dar a luz, vemos que la fe no solamente me va a guiar a mi destino, no solamente me va a ayudar en algunos parámetros, no solamente me va a ayudar a ser alguien mejor moralmente, sino que en ese ámbito de fe, Dios nos va a llenar de su amor, nos va a llenar de su poder, nos va a llenar de su sabiduría y nos va a presentar armas donde podamos ir mejor preparados para el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice, de hecho, tantos hijos fueron engendrados posteriormente por este anciano hombre de fe, uno que estaba casi muerto, que ahora tiene descendencia tan innumerable como la arena a la orilla del mar y como las estrellas en el cielo. Todos estos héroes murieron todavía aferrados a su fe, sin ni siquiera recibir todo lo que se les había prometido, pero vieron más allá del horizonte el cumplimiento de sus promesas y lo abrazaron con alegría desde lejos. Todos ellos vivieron sus vidas en la tierra como aquellos que pertenecían a otro reino. Entonces vemos que la fe enciende tu corazón. Vemos que la fe te va a introducir y te va a empujar a tu destino. Te va a hacer vivir constantemente con la esperanza de que vas a llegar a lo que Dios te profetizó, al ministerio evangelístico, al ministerio profético, al ministerio apostólico, al ministerio pastoral, al ministerio magisterial, a las naciones. Te va a llevar a lo que te profetizaron, de que iban a haber señales y milagros, de que ibas a enseñar y la iglesia nuevamente iba a estar en los fundamentos de la palabra con un corazón puro. Gloria a Dios por eso. Pero Dios nos está diciendo acá en Hebreos 11 de que muchos de estos hombres creían igual que tú, igual que yo, pero ellos iban un escalón más. Ellos decían,
Nadie me quita de mi corazón y de mi convicción de que esto va a suceder. Pero aquí dice que ellos no lo alcanzaron, pero murieron viviendo como si lo hubieran alcanzado. Y esto confronta mi corazón y espero que confronte tu corazón, porque a veces anhelamos las promesas de Dios, pero la anhelamos tanto que si no suceden nos frustramos y empezamos a cuestionar, y que es parte del crecimiento, es parte de la obra del Señor a través de nuestras vidas. Pero aquí Dios nos está diciendo, quiero que vayan más profundo con tu fe. Yo quiero que me creas y me agrada, produce placer que me creas, que voy a hacer todo esto en tu vida. Pero me agrada aún más, si eso ya me agrada aún más que vivas constantemente creyendo, 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 creyendo. Y aunque pasen los años y no pasa y sigues creyendo y creyendo, creyendo, y tu vida termina, aquí a ti no te interese si se cumplió o no, en el buen sentido de la palabra, sino que tu fe estaba tan puesta, tan unida a sus palabras, que cuando esté en el cielo podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Mira, tú me dijiste esto. Yo no sé por qué no se cumplió, pero viví mi vida creyendo y accionando hasta ver esa palabra cumplida. Y eso nos debería confrontar porque a veces somos tan egoístas, somos tan mimados, somos tan mal criados, no sé cómo decirlo, o sea, no sé qué sinónimo de eso podría decir, pero espero que sea la palabra más ofensiva para mí, porque si bien Él me da promesas, que Él las va a cumplir, yo no vivo por esas promesas. O sea, yo soy diligente, yo las acciono, pero yo descanso en Él, no en las promesas, yo descanso en Él, en lo que salió de su boca, que es Él mismo. Entonces, a veces somos tan malcriados que hacemos, bueno, como típico de hijos, yo creo que todos como hijos en algún momento con nuestros padres como que le empezamos a alegar, pero papá, mamá, ¿por qué no hiciste esto? En nuestra inmadurez, pero cuando vamos creciendo nos damos cuenta de que las cosas cuestan, de que a nuestros padres nos cuestan y como que empezamos a tener esa madurez de decir como, oh, mi papá no hizo esto conmigo o no me lo dio antes porque él me estaba guardando de esto. Entonces, tenemos que ser hijos maduros con el Señor, de que si Dios nos dio una promesa, Él la va a cumplir, pero descansemos en lo que salió de su boca, en sus palabras, que es Él mismo. Entonces aquí el versículo sigue y dice, y si sus corazones aún estuvieran recordando lo que dejaron atrás, habrían encontrado una oportunidad para regresar. ¿Cuántos se han sentido así? Que Dios les dijo, ya, toma esta decisión, y tú la tomas así con valentía, con audacia, y ya no hay vuelta atrás. Ya invertiste el dinero, ya tomaste una decisión, ya fuiste a un país, etcétera, etcétera, y como que ya no hay vuelta atrás, ya está la decisión, ya está en medio. Y aquí dice, y sus corazones aún estuvieran recordando lo que dejaron atrás, habrían encontrado una oportunidad para regresar. Pero dice, verso 16, pero no podían volver atrás porque sus corazones estaban fijos en lo que era mucho más grande, es decir, el reino celestial. Entonces no sé si me estoy dando a entender con lo que estamos hablando en Hebreos 11, de que nos empieza a soltar cosas que hacen que confronten nuestra vida, como en este caso, como poner mi mirada en lo celestial,
poder poner mi mirada en lo eterno, tener fe, pero creyendo en lo celestial, creyendo en lo eterno. Me anima y me confronta con historias como Sara, como Noé, como Abraham, de decisiones drásticas. No son decisiones fáciles, son decisiones que solamente se pueden hacer con un corazón determinado y apasionado, pero debe ser dispuesto a todo. Entonces aquí dice, la fe operó poderosamente en Abraham porque cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, a pesar de que recibió las promesas de descendencia de Dios, estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo, porque Dios había prometido. A través de tu hijo Isaac, tu linaje continuará tu nombre. La fe de Abraham le hizo lógico que Dios pudiera resucitar a Isaac de entre los muertos. Y simbólicamente, eso fue exactamente lo que sucedió. El poder de la fe impulsó a Isaac a impartir una bendición a sus hijos, Jacob y Esaú, con respecto a sus destinos proféticos. Jacob adoró en la realidad de la fe al final de su vida y apoyándose en su bastón, impartió una bendición profética sobre cada uno de los hijos de José. La fe inspiró a José y le abrió los ojos para ver el futuro, porque mientras moría profetizó sobre el éxodo de Israel de Egipto y dio instrucciones de que sus huesos fueran llevados de Egipto con ellos. Entonces, nuevamente, vamos en el capítulo 20, en el versículo 22. Vemos en Hebreos 11, vamos en el 22, constantemente historias de grandes hombres de Dios, con promesas de Dios, como una descendencia, como una tierra prometida, como un hijo, como la salvación de la humanidad, a construir un arca. Vemos decisiones violentas, promesas violentas, pero ellos, hombres iguales como nosotros, con defectos, con inseguridades, con temores al futuro, ellos accionaron con fe, creyendo en la promesa de Dios. Entonces, esto debe sacudir nuestra vida, que la fe no es un discurso aprendido, que la fe no es ser un cristiano más. La fe debe encender nuestro corazón y la fe nos debe llevar a momentos, situaciones, temporadas donde nos sintamos vulnerables, donde nos sintamos fracasados, donde nos sintamos con temores, con miedo, donde mi corazón es tan vulnerable que lo único que puedo hacer es depender de Dios, que lo único que puedo hacer es descansar en Dios. La fe nos debe llevar a ese punto. Y si estás viviendo una vida pasiva, si estás viviendo una vida tranquila, es porque quizás no has sido violento en tomar decisiones, porque quizás no has oído la voz de Dios que constantemente te está diciendo, haz esto, desata esto, ministra esto, empieza con esto. Entonces es necesario que el día de hoy nuestra fe nuevamente sea encendida, que no sea más un discurso aprendido, sino que sea un estilo de vida donde constantemente me vean situaciones confrontado, situaciones expuesto, donde mi fe está siendo probada, pero a la vez mi fe está siendo encendida porque estoy aprendiendo como Él quiere que yo viva. Verso 23 dice, la fe impulsó a los padres de Moisés al nacer a ocultarlo durante 3 meses, porque se dieron cuenta de que su hijo era excepcional y se negaron a temer al edicto del rey. Yo me imagino esto. Eh, co- Hermana Juanita, quiero comentar un testimonio que siempre cuando yo voy a La Serena y estoy con la hermana Juanita me comentó el testimonio del pastor Patricio, cuando estaba en el vientre, y al pastor Patricio le dieron una palabra, bueno, a la hermana Juanita. Y la hermana Juanita me comentó esa palabra y nunca se me olvidó. Y de hecho, siempre que vemos a Patricio, que ahora está en Colombia,
yo escribía lo que la hermana Patricia, o sea, la hermana Juanita me había comentado. Entonces, aquí pasó algo similar. Aquí pasó que los padres de Moisés vieron algo excepcional en Moisés. Y en ese tiempo Faraón dictaminó algo, la muerte de sus hijos. Imagínense la audacia de esos padres de dejar a su hijo, un bebé, ahí en el agua y que pase lo que tenga que pasar. Entonces vemos como acciones violentas, acciones que incluso involucran la vida o la muerte. Quizás no nos van a matar físicamente, pero quizás las decisiones que no estamos tomando de acuerdo a las promesas de Dios, las profecías de Dios para tu vida, quizás no te están matando físicamente, pero quizás te están matando espiritualmente y te estás apagando, te estás cansando, te estás agobiando, te estás llenando de amargura, de impaciencia. Entonces ahí vemos cómo la fe opera de tal forma que enciende nuestro corazón y que no solamente no nos mate físicamente, sino que no nos mata espiritualmente y necesitamos vivir constantemente vivificados. Y dice, y la fe capacitó a Moisés para elegir la voluntad de Dios, pues aunque fue criado como hijo de la hija de Faraón, se negó a hacer de eso su identidad, prefiriendo en cambio sufrir maltrato con el pueblo de Dios. Moisés prefirió la certeza de la fe al disfrute momentáneo de los placeres del pecado. Encontró su verdadera riqueza en sufrir abusos por ser ungidos. Prefirió vivir abusos y, y vivir esa verdadera riqueza de los sufrimientos, de los padecimientos, porque sabía que era ungido. Y yo creo que la mayoría de los que estamos acá, Dios nos ha ungido. O sea, es necesario que podamos nuevamente accionar lo que Dios ya nos ha dado. Y dice así, más que en cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerle, porque sus ojos miraban con asombro no lo inmediato, sino lo último, la gran recompensa de la fe. Manteniendo la promesa de la fe, Moisés abandonó Egipto y no temió la ira de Faraón porque persistió en la fe como si hubiera visto al Dios que no se ve. La fe incitó a Moisés a realizar el rito de la Pascua y rociar la sangre del cordero para evitar que el destructor dañara a sus primogénitos. La fe abrió el camino para que los hebreos cruzaran el Mar Rojo como si estuvieran en tierra firme, pero cuando los egipcios intentaron cruzar fueron tragados y ahogados. Tremendo. Y dice, ¿y qué más podría decir para convencerte? Porque no hay tiempo suficiente para hablaros de la fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Mediante el poder de la fe conquistaron reinos y establecieron la verdadera justicia. Muchos de los que están acá y ahora por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado la autoridad para conquistar reinos y establecer su justicia. Dios le ha dado la autoridad a usted y a mí para establecer el reino de Dios y su justicia. Y solamente a través de la fe podemos hacer eso. Y dice, su fe se aferró a sus promesas y los llevó a la realidad. Fue la fe la que cerró la boca de los leones, apagó el poder del fuego impetuoso e hizo que muchos escaparan de una muerte segura por la espada. Aunque débiles,
Su fe impartió poder para hacerlos fuertes. O sea, vemos más atributos de la fe, que espero que en este día su fe o el concepto que tenía su fe haya sido completamente destruida si solamente estaba viviendo su fe como una persona que oye la palabra de Dios, pero está muerta espiritualmente o vive en pasividad o no ha podido avanzar en lo que Dios quiere para usted. Pero la fe da fortaleza, aun cuando estamos débiles. La fe encendió el coraje dentro de ellos y se convirtieron en poderosos guerreros en la batalla, atrayendo ejércitos de otro reino a la orden de batalla. Las mujeres llenas de fe vieron a sus hijos muertos resucitar en el poder de la resurrección. Sin embargo, fue la fe lo que permitió a otros soportar grandes atrocidades. Fueron tendidos en la rueda y torturados, y no negaron su fe para ser liberados, porque anhelaban una resurrección más honorable y más gloriosa. A veces creemos que el morir trágicamente es algo tan lejano a nosotros. Y quizás sea algo lejano, quizás ninguno de los que estamos acá vamos a morir como en el Medio Oriente, donde hay persecución, donde hay leyes que hacen que asesinen a los cristianos. Pero ¿y qué pasa con tu vida espiritual? ¿Qué pasa con mi vida espiritual? Y vemos que en este lado del mundo, en Latinoamérica, hay como un adormecimiento. Quizás no nos morimos físicamente, pero estamos tan muertos espiritualmente, tan pasivos. Es como una música que adormece el corazón. Es como una música de afán. Es como estamos tan acostumbrados a este estilo de vida de trabajo, gano dinero, pago las cuentas, creo a mi familia, tengo hijos, y no nos damos cuenta y ya pasaron 50 años, 60 años. Entonces, quizás no estamos muriendo físicamente, pero estamos muriendo espiritualmente por no tener la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Y vemos como en este capítulo está diciendo que en su momento, y que sé que todavía en la actualidad, muchos fueron torturados, le cortaron sus cabezas, los torturaban, se lo comían los leones en el circo romano, y ellos estuvieron dispuestos a todo. Entonces, quizás no estamos viviendo a eso, pero si sabemos que nos estamos muriendo espiritualmente, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con la muerte espiritual? ¿Qué estamos haciendo con la pasividad en nuestros corazones? ¿Qué estamos haciendo con la tibieza? Y yo no estoy hablando de usted diciéndole o tirándole indirectas para que se... Yo estoy hablando de mí. Yo no puedo hacerme cargo de lo que usted está viviendo personalmente, pero yo me estoy hastiando de mi pasividad. Me estoy hastiando de las cosas que me cuestan, que sé pero las voy a vencer. Un día hablábamos con Carlito de eso. Me decía, David, no declares más eso, ya no lo eres, ya venciste. Ahora, avanza, milita en eso hasta que se materialice eso. Entonces, tenemos que estar dispuestos a todos por lo que el Señor está diciendo. Y esto es a través de la fe, a través de la fe. Y dice, y ya voy terminando, y dice, otros fueron burlados y sufrieron los más severos azotes con látigos. Estaban encadenados y encarcelados. Quizás eso no nos pasa físicamente, pero estamos en cautividades, donde los demonios nos están azotando nuestra alma, azotando nuestra vida,
y estamos ahí en medio de ese azote espiritual, estamos comprometiendo nuestra fe y no estamos viviendo apasionadamente este evangelio hermoso. Y dice, algunos de estos campeones de la fe fueron asesinados, brutalmente apedreados, aserrados en dos, partido en dos, o asesinados en espada. Estos viven en la fe, mientras vestían pieles de cabras y de ovejas para vestirse. Perdieron todo lo que poseían, soportaron grandes aflicciones y fueron cruelmente maltratados. Anduvieron errantes por la tierra viviendo en el desierto del desierto, en cuevas, en montañas y en agujeros. En verdad, el mundo ni siquiera era digno de ellos, sin darse cuenta de quiénes eran. Brutalísimo. Aquí está, ya estamos llegando a la conclusión de lo que Hebreos dice. Que aquí está hablando de hombres de fe, que estuvieron dispuestos a todos. Y es tan brutal, es tan volador de cabeza, ahí como en el emoji que coloca Pepe, que Dios está diciendo, ¿sabes lo que Dios está diciendo? Que si nos conectamos a la fe que Él espera de nosotros y empezamos a caminar en eso, con defectos, con virtudes, con inmadurez, con tantas cosas malas, pero también buenas, pero si caminamos en esta fe y nos empezamos a alinear con lo que Él está diciendo de nosotros, y empezamos a caminar en esta fe y estamos dispuestos a todo por oír la voz de Dios con fe. Aquí la palabra está diciendo que el mundo no era digno de ellos. O sea, cuando tú te alineas a esa fe que Dios espera de ti, como un héroe de la fe, que avanzas en medio de la adversidad, que crees y militas las palabras proféticas, hasta ver el cumplimiento de eso, y aunque no se cumple, siga avanzando, avanzando, avanzando. Dios está diciendo en este día que el mundo no es digno de ti. O sea, no sé si me doy a entender. El mundo, este mundo lleno de pecado, este mundo que vemos lleno de perversidad, de homicidios, de tantas cosas malas, de tanta oscuridad, dice, ¿sabes qué? Este mundo no es digno de estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios. No es digno de que hombres y mujeres sumergidos en la fe no eran dignos. Este mundo no era digno de que tú caminaras por este mundo. O sea, es de tan alta estima vivir por la fe para Dios, que Dios está diciendo, mira, mi hijo, mi hija, es tan celestial, es tan tremendo, que este mundo que yo creé, que yo formé, que yo hice, que yo creé, que yo hice, está diciendo Dios, estos hombres de fe, estas mujeres de fe, el mundo no era digno de ellos. Y finaliza diciendo esto: estos fueron los verdaderos héroes, encomiados por su fe, pero vivieron de la esperanza sin recibir la plenitud de lo que les fue prometido. Pero ahora Dios nos ha enviado a vivir en algo mejor de lo que ellos tenían, la plenitud de la fe. Esto es para que puedan ser llevados a la perfección junto a nosotros. Todos los hombres de Dios que menciona Hebreos capítulo 11, ya voy finalizando. Aarón, o sea, Abel, Abraham, Noé, vemos a David, Samuel, Sansón, Jefté, todos estos hombres de Dios que tuvieron una fe demasiado alta, demasiado grande. Dios está diciendo, ellos no pudieron vivir la plenitud de esa fe. Pero ahora, con el sacrificio de Jesucristo, con lo que Él ganó en la cruz, Él nos está diciendo, tú y yo
vamos a vivir la plenitud de la fe. Vamos a vivir cosas más extraordinarias de las que vivió Noé, Abraham, David, Sansón, Samuel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque Jesucristo, su sacrificio nos abrió este acceso de vivir la plenitud de la fe. Y antes de finalizar les quiero comentar algo para exponer mi corazón. A mí, con Tabita, Dios nos dio una promesa. Nos prometió que íbamos a ver niños, adolescentes y jóvenes volver a la pureza. Lo anhelo con todo mi corazón, con toda mi fuerza. No hay algo que me apasione más que ver a un adolescente con cara de nada, con cara de no estar ni ahí con lo que estamos hablando. Que cuando le estamos hablando, oye, del poder de Dios, Dios es sobrenatural, tenga una cara de nada. No hay nada que encienda más mi corazón que ver a un adolescente con cara de estar en otra parte. Pero muchas veces viene la duda. ¿Cómo será posible? Veo que a través de la música, del cine, lo único que incrementa es la morbosidad, la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, las relaciones libres, donde ya no hay compromiso. Y veo a este mundo con mis ojos naturales. Digo, no hay esperanza. Y la mayoría, y creo que los más adultos lo he escuchado, no digo de acá, sino que lo he escuchado de gente adulta en la calle que están hablando de estas nuevas generaciones y dicen, no, esta generación ya se perdió. Y profetizan maldición, y profetizan que va a ser lo peor de lo peor. Pero Dios me dio una promesa, y me dio esa promesa en medio de mi mayor quebranto, de ver a un adolescente, y cuento este testimonio y finalizo para que oremos, ministremos esto y el Señor vuelva a encender nuestra fe, pero a la fe que Él espera de usted mismo. Vamos a quitar la responsabilidad de su fe, de su vida, de su fe en Jesucristo. Le vamos a quitar esa responsabilidad que por años le hemos cargado a la iglesia como institución, que le hemos cargado a los pastores, a los líderes, descansando en ellos. Oiga, ore por mí, y que no está mal, está súper bien, ¿me entiende? Porque para eso estamos, para ayudar y para servir. Pero es tiempo de que Dios empiece a ordenar las prioridades y usted vuelva y yo volvamos a esa fe que Dios espera de nosotros. Entonces, con el testimonio que le estaba comentando de lo que arde en mi corazón, de las promesas que Dios nos ha dado a mí y a Tabita, siempre surge por una necesidad, siempre surge por una situación. Y en mi caso fue ver a una adolescente llena de pureza, llena de santidad, pequeña, inocente, pura, con fundamentos cristianos, criada en la iglesia, con buenos padres, buena familia, en un buen colegio, en un colegio cristiano, sin una necesidad económica, aparentemente lo mejor que la vida le podía presentar a esta joven adolescente, que no es una historia, sino que yo lo vi con mis ojos. Y vemos cómo en menos de 2 meses, sus ojos, yo veo a esta persona llena de pureza, llena de inocencia, llena de ingenua, pero de ese ingenuo puro, donde no hay una diferencia, donde no se dan cuenta lo malo de lo bueno aún, por su pureza y su inocencia. Y 2 meses después, veo sus ojos, y yo creo que lo vi en el espíritu, pero veo como sus ojos se fue esa inocencia,
se fue esa pureza, se fue esa santidad. Y solamente ver los ojos de esta pequeña adolescente quebró mi corazón. Y en medio de ese dolor de ver cómo Satanás roba la inocencia de un adolescente, de un niño, y que también lo hizo conmigo, que también lo hizo contigo, trayendo dolor en tu corazón, trayendo abuso en tu corazón, quita la inocencia y la pureza y la santidad. En medio de ese quebranto, Dios me habla acerca de esto, que vamos a ver una generación pura y santa. ¿Por qué te cuento esto? Porque sé que tú también tienes un anhelo, tienes promesas de Dios, y que en los momentos de aflicción, en los momentos de duda, ves como que eso no se va a cumplir, ves que eso está muy lejano. Pero en el nombre de Jesús yo quiero que el día de hoy tú seas fiel, como Dios es fiel contigo. Que no tengas que esperar años para ser diligente con eso. Si no sabes qué hacer, si no sabes cómo hacerlo, lo que Dios te habló, métete con Dios, ora, ayuna, estudia la palabra, medita en ella, pero acciona. Es tiempo donde Dios va a marcar una brecha muy clara de aquellos que son fríos y calientes, de aquellos que están dispuestos a todo por Dios y aquellos que no están dispuestos a nada por Dios y aquellos que todavía no saben qué hacer. Y cada vez esa brecha se va a ver más y más y más tangible. Y yo creo que ustedes en su vida cotidiana, en el entorno donde se mueven, lo han visto. Se dan cuenta donde hay cristianos que van a la iglesia, que sirven a Dios, pero sus vidas son totalmente pasivas. Son totalmente sin fruto. Y no lo juzgamos, pero ahora es tiempo de que usted y yo seamos responsables de que la fe no es un discurso aprendido, que la fe es imposible, que si hay fe en nuestro corazón, de verdad hay algo que en nuestro corazón empieza a vibrar, hay algo que empieza a agitarse en nuestro corazón, hay algo, algún anhelo, alguna esperanza empieza a vibrar desde nuestro interior diciendo: yo anhelo esto, yo voy a ver esto, yo voy a ver a mis hijos así, yo voy a ver mi vida así, yo voy a terminar mis días de esta forma. Pero este es el tiempo que vivamos una vida en fe, de acuerdo a lo que Dios te está hablando. Yo no sé lo que Dios te está hablando. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo. Yo no sé lo que Dios te está exigiendo. Pero lo único que te puedo decir y pedir es: sé obediente. Y sé obediente hasta el final. Hasta ver, hasta que tus ojos vean lo que tanto anhelabas, lo que tanto esperabas. Muchos anhelamos avivamiento, que venga avivamiento a las naciones, pero no hacemos nada. Sabemos que va a venir, sabemos que ya está viniendo y está encendiendo nuestro corazón, está en medio de sus hijos, está en nuestro corazón, está en nuestro interior. Pero hay gente que tú le hablas de avivamiento y es como: sí, gloria a Dios, avivamiento, wow, gritemos, liberación, sanidad, miles volviendo a Cristo. Pero no tenemos una vida entregada a Él. Y Dios quiere de nosotros que lo demos todo. Que lo que Él te pida, tú lo entregues. Si a mí me pide algo, no significa que a ti va a ser lo mismo. Pero a cada uno de nosotros Dios nos va a pedir algo. Algo que entregar. Así que yo en esta noche te quiero animar para que puedas ser obediente a Dios, que te invito a que puedas leer nuevamente Hebreos 11, de todo lo que Él habla, que puedas meditar en esto. Mi vida, la fe, ¿qué fe estoy viviendo? ¿Estoy creyendo las promesas de Dios? ¿Estoy creyendo su palabra?
Y quiero que medites en esto. Y si te hace sentido, abrázalo. Si no te hace sentido, deséchalo. Pero este es tiempo de que se levanten hijos de Dios, que crean y descansen en lo que Él dijo. Si Él dijo que eras un profeta, es porque lo eres. Si Él dijo que eras un apóstol, es porque lo eres. Si Él dijo que eras un pastor, es porque lo eres. Si Dios te dijo que ibas a resucitar muertos, es porque lo vas a hacer. Si Dios te dijo que ibas a enseñar, es porque Él lo va a hacer. Si Él te dijo que fuera a la política, Él te va a llevar allá y lo vas a hacer. Pero es tiempo de que creamos las promesas de Dios. Es tiempo de que nuestra fe se conecte con este Dios maravilloso que ha transformado nuestras vidas. Y esa fe debe encender tu corazón, no solamente para que tú disfrutes de ese fuego, no solamente para que tú disfrutes de las bondades de Dios, sino para que ese mismo fuego, para que esa misma pasión que encendió tu corazón, tú puedas encender a otros. La tierra gime la manifestación de los hijos de Dios. Gime por la manifestación tuya. Gime para que tú des palabra de sanidad, palabra de libertad, palabra de sabiduría. Gime para que tu boca hable de acuerdo a las palabras de Dios. Que tu carácter evidencie el carácter de Cristo. Que tus pensamientos evidencien los pensamientos de Dios. Es tiempo de manifestar con pasión, con ternura, con devoción, con entrega, lo que Dios puso en tu corazón. Somos piedras vivas, somos todos diferentes, pero ¿cuál es el común de estas piedras vivas? Es que siendo diferentes, somos todos avivados por Dios, por su fuego. Nadie está diciendo que seas igual a mí, a Pastor Patricio, a Tabita, a Carlitos, a Priscil. Tú no tienes que ser igual a nosotros o a los pastores o a los ministros que tú admiras. Tú tienes que ser lo que Dios espera de ti. Y en esta noche yo siento en mi espíritu que Dios va a activar nuevamente esa fe para dejar de vivir vidas pasivas, vidas tibias, vidas que aún se lamen la herida, que tanto tiempo hemos ministrado sanidad, hablando de la sanidad y todavía lamemos las heridas del dolor, de la infidelidad, de la pérdida, de los fracasos. Y yo sé que Dios se duele por tu dolor. Y sé que Dios, Él es el consolador. Pero en este tiempo Dios quiere sanarte por completo. Así que vamos a orar esta noche para que el Espíritu Santo venga con fuego y consuma esa fe eclesiástica que aprendimos por tradiciones. ¿Cuántos de acá venimos de tradiciones? Tradiciones evangélicas, de cómo tengo que ir vestido, de cómo tengo que hablar, de cómo tengo que ser en la Biblia, en la iglesia y mostrar el buen testimonio, pero por fuera, en la casa, en el secreto, vivo una vida hipócrita porque finjo ser algo en la iglesia que en lo secreto no soy. Dios el día de hoy va a consumir la hipocresía de mi corazón y de tu corazón. Y esa fe que te hizo tomar la decisión de dejarlo todo por Él, en el nombre de Jesús, nuevamente se va a volver a encender y tú vas a encender la vida de otros. Amén. Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, por este día, por esta noche. Espíritu Santo, gracias, Señor, por lo que está en el libro de Hebreos, Señor, de vivir por la fe, de que sin fe es imposible agradarte, de que sin fe
Es imposible que yo pueda llegar a mi destino, porque sin fe es imposible agradar tu corazón con pureza, Jesús. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que en la vida de mis hermanos, en esta noche, en este día, encienda su corazón, Jesús. Encienda su corazón, Jesús. Y yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, que tus palabras, Jesús, que tu presencia, Señor, venga con un fuego, Señor, a encender sus vidas, pero siento en mi espíritu que es un fuego tierno. No es un fuego consumidor de ira, o que Dios se haya decepcionado de ti por haberte acostumbrado a tener un estilo de vida X, sino que veo en mi espíritu que es un fuego dulce, un fuego tierno, que la dulzura de Jesús, que la dulzura de Dios va a consumir tu vida y va a encender tu fe como Él quiere que la vivas, como el Padre bueno quiere que tú la vivas. Una fe pura, Jesús. Ven ahora, Señor, con tu amor en cada uno de mis hermanos. Señor, sana cada herida de sus corazones, Señor. Señor, yo te pido que vengas con amor, Señor, en la vida de mis hermanos, los que son padres y han sentido y han visto que se han equivocado, como han visto cómo sus hijos han crecido y se han alejado de ti o no le interesa de ti, Señor. Yo te pido por la vida de aquellos que son padres, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece sus vidas, Señor, por lo que hicieron o no hicieron con sus hijos. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que vengas con tu amor, Jesús. Que vengas con tu amor, Jesús. Y vengas a sanar sus corazones, Espíritu Santo. Con esa llama que tú me mostrabas, Señor. Esa llama que era tierna, Señor, pero que consumía todo, Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, ven, Señor. Haz algo nuevo, Jesús. Haz de mí, Señor, una vida nueva, una fe nueva, Jesús. Tanto tiempo o poco tiempo, Señor, y siento que no avanzo, siento que no crezco. Ahí donde usted está, dígale, Señor, haz algo nuevo, Jesús. Haz algo nuevo, Jesús. Un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón diferente, Señor. Haz algo nuevo, Señor, pero haz algo en mi vida, Jesús. Consume la pasividad, Señor, que ese fuego tierno consuma la pasividad en mí, Señor, y encienda un corazón apasionado por tu presencia, un corazón apasionado por tu palabra, un corazón apasionado por la oración, un corazón apasionado por conocer más atributos, Señor, de tu personalidad, de tu corazón, de tus pensamientos, de tu vida, de lo celestial. Señor, haz algo nuevo. Haz algo nuevo en la vida de mis hermanos y en mi vida, Jesús. Que cuando la gente nos vea, te vean a ti, Jesús. ¿Cuántas veces hicimos esta oración o que se ha vuelto un anhelo de nuestro corazón? Que decimos, Señor, que cuando me vean, ellos te vean. Este es el tiempo de esas promesas que le hiciste a Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, Señor, a despertar lo dormido. Ven a despertar, Señor, lo que estaba muerto. Lo que vino a hacer este espíritu religioso, a vivir vidas mediocres. Vidas llenas de pruebas, de una prueba infinita que nunca acaba. Y nos conformamos a vivir en ese desierto sin la expectativa de que hay un paraíso
de que hay una tierra prometida, Jesús. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, yo desato tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, y no es lo que yo espere de ellos, sino lo que tú quieres ser a través de ellos. Yo te doy las gracias, Espíritu Santo. Yo te doy las gracias, Espíritu Santo, porque la obra es tuya. La obra es tuya, Señor. No viene de hombres, no viene de instituciones. Gracias, Espíritu Santo, porque el que empezó la buena obra, Señor, en cada uno de nosotros, asimismo la irá perfeccionando hasta el día del fin, hasta que seas pleno, hasta que seamos plenos, hasta que personalmente seamos plenos en Jesucristo y hasta que seamos plenos como iglesia de Jesucristo, como cuerpo, como hermanos, como familia en Cristo. En el nombre de Jesús se desata, Señor, tu palabra en esta noche. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Sea diligente con lo que el Espíritu Santo le ha dado. Sea diligente y sea fiel con que el Espíritu Santo se duele cuando dudamos, se duele cuando hay duda. Y como le había mencionado, cuando tuve esa experiencia de sentir que Dios se dolía cuando dudaba, yo creo que la sentí porque mi incredulidad es muy grande. No espere a tener grados de incredulidad para tener un encuentro de ese tipo o de esa forma para que usted pueda accionar. No hay mayor fe que es la que lo cree. No hay mayor fe que no ver y creerlo. No hay una fe más pura que creer algo que todavía no hemos sentido ni palpado. No desperdicie esa oportunidad. Amamos los encuentros sobrenaturales, amamos los sueños, las visiones. Es algo que es parte del Evangelio. Pero no hay algo más poderoso que creer en algo que nuestros ojos aún no han visto y nuestras manos aún no han palpado. Así que yo los animo en este día para que mediten en su fe, para que seamos diligentes, para que no menospreciemos lo que el Señor está haciendo en su vida. Amén. Así que los bendigo. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo ya finalicé, Pau. No sé si está por ahí Pri, Carlitos. Si alguien siente orar, lo dejo ahí a disposición de los que están a cargo, pero seamos diligentes, vivamos la fe que Dios espera de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo.